Saludos contactos, su amigo el abogado. Hoy tenemos en este video una breve análisis y reflexión sobre la reforma que realizó el encargado del gobierno de la Ciudad de México en materia de la propiedad. Recordemos que manifestó que la intención de esta reforma es armonizar el artículo con el artículo similar que está en la Constitución Federal, el artículo 27. Pero resulta que en este caso omitieron o suprimieron ya la palabra propiedad privada y propiedad de interés comunal o ejidal. Y esto llama la atención porque nuestra Constitución de la Ciudad de México sí contemplaba estas palabras, igual que la Constitución Federal. Entonces no había necesidad de armonizar ni hacer cambios en esta materia. Llama la atención que lo hagan ahora en esta época electoral que está terminando y que hoy en el Congreso están viendo modificaciones a legislaciones y probablemente una modificación general a la Constitución Federal, considerando que el mismo partido tiene mayoría, por lo menos en la Cámara de Diputados. Dicho esto, el artículo que reformaron establece en la Gaceta de la Ciudad de México: se reconoce la propiedad de la Ciudad de México sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del dominio privado, asimismo la propiedad ejidal y comunal. Estos son los dos últimos renglones del artículo que modificaron y es el que en lo personal como abogado me llama la atención. Porque aquí establece que la propiedad de la Ciudad de México se le reconoce su propiedad sobre los bienes del dominio público, de uso común, del dominio privado, asimismo la propiedad ejidal y comunal. Y no hace más especificaciones, no hace más aclaraciones, quedando a términos de interpretación. Interpretación de quién, interpretación en qué acto, interpretación en qué momento. Y es aquí como abogado debemos razonar para dónde va esta intención para prever y tomar medidas oportunas. En virtud de que este artículo fue así nada más esta reforma y no especifican más, tenemos que analizar los antecedentes que trae este gobierno o este partido que hoy está en el poder para darnos una interpretación y una intención de dónde quiere, que podría ser exagerada, pero de estos análisis es donde luego salen las verdades. Debemos reconocer en primer lugar que el presidente desde que llegó en el 2018 ha dicho: vamos a hacer una transformación, un cambio de régimen. Pero no especifica qué régimen. Solamente a finales de este periodo ya habla de un gobierno humanista, que no tiene nada de humanista, y que en los hechos y actos hemos visto que se ha dedicado a extraer las riquezas de la sociedad, a limitar la participación de los particulares en los negocios donde interviene el gobierno y a imponer la voluntad del gobierno sobre los particulares. Y en este caso se ha ido sobre instituciones y empresas de grandes volúmenes. También hay que recordar que el presidente ha alabado el gobierno cubano, el régimen cubano, y que ha dicho que incluso es digno de seguirlo y repetirlo. Y a otras voces que también han tenido cargo, como J.D. Kolpolevsky, Andrea Chávez, Citlali, que fue senadora. Personas que también han alabado el régimen cubano, aunque viven como de derecha, pero que han alabado ese régimen. Y debemos
tener en cuenta cuál es ese régimen. La clase política y la clase militar son los únicos que tienen propiedades y beneficios. Los particulares no. Ya ni decir negocios o empresarios no hay. La clase gobernada no tiene derecho a propiedad y ya sabemos cómo vive. Ese es un punto para tenerlos en cuenta. También hay que recordar que en el 2019 más o menos, y si mal no me acuerdo también fue la que hoy es la ministra Batres, en el Congreso de la Ciudad de México había presentado una iniciativa para que el arrendamiento tuviera un tinte de interés social y decía más o menos que no se podía desalojar al arrendatario sin un mínimo de condiciones que corrían a cargo del arrendador, ¿no? Como buscar dónde se pudiera vivir, darle una indemnización, en fin, y que el juez no podía desocupar. Que fue una iniciativa que tampoco prosperó porque la sociedad se opuso. Entonces hay que tener estos temas en cuenta para poder interpretar. Por otro lado, nos sacan nuevamente, y hace recientemente modificaciones al arrendamiento, donde se establece un registro digital de contrato de arrendamiento. Aquí por lógica podemos intuir, quien arrienda un inmueble es porque tiene por lo menos dos inmuebles, uno que ocupa y el otro que lo puede dar en arrendamiento y obtener así una renta, una ganancia. Y eso implica tener dos o más. Y luego nos habla de integrar el sistema de información de vivienda y la elaboración de crear un programa institucional de vivienda de interés social y popular. Dentro del programa de vivienda, promover condiciones de igualdad y equidad que garantice el derecho a una vivienda a los diferentes sectores de la población, conforme a características socioeconómicas, culturales, demográficas, población con bajos recursos económicos, trabajadores, madres solteras y las personas jóvenes de 18 a 35 años. Obviamente aquí estarán excluyendo a las personas con recursos económicos altos, por lo que se presta a una manera de excluir a un sector de la población en esta vivienda. Y pensemos, ¿de dónde va a sacar el gobierno para cumplir con estas disposiciones en materia de vivienda? De ahí la importancia de que el gobierno sepa quién está arrendando y cuántos inmuebles estás arrendando. Porque ya hemos oído en otras ocasiones voces que dicen que los que tienen más hay que quitarles vivienda para dárselo a los pobres, por temas de equidad y de igualdad. No lo pierdan de vista. Luego viene la ley de vivienda que también la acaban de publicar. La presente ley aplicable en el territorio de la Ciudad de México es de orden público e interés social y tiene por objeto garantizar el derecho a la vivienda como un derecho humano universal. Establecer los lineamientos generales de política y programa de vivienda. Garantizar el derecho a la ciudad de tal manera que todas las personas tengan acceso al uso y goce de los beneficios. Establecer un ordenamiento jurídico a política de vivienda. Establecer mecanismos a través de los cuales los habitantes de la Ciudad de México, en forma individual y o colectiva, por medio de organizaciones sociales, sectoriales, vecinales, de carácter social o privado, participen correspondiente con el Estado para garantizar la realización de este derecho. Definir lineamientos y criterios de la política pública que en materia de derecho a la vivienda deberán aplicar los órganos de gobierno en sus normas internos, programas, proyectos y acciones. Y también recuerden que en el gobierno de la Ciudad de México tienen la intención de acaparar todos los programas sociales en gobierno central y retirárselos a las alcaldías. Viendo todas estas piezas que parecen sueltas, en lo personal a mí me hacen creer que es un rompecabezas que están creando para cuando llegue la próxima administración de Clara Brugada, ella empiece a armar las piezas. No es casualidad que cuando necesites una legislación
la hagas y no pienses usarla. Y si ya vemos que los últimos dos renglones de la modificación en la propiedad habla que se reconoce la propiedad de la Ciudad de México sobre los bienes y no establece ya especificaciones ni condiciones, pues como abogado uno piensa que la autoridad se está dando el camino para poder actuar abiertamente, libremente y tal vez sin limitación. Todo con el argumento de utilidad pública, derechos humanos, temas de equidad e igualdad y primero a los pobres. Y no es malo que quieran ayudar a los pobres o al sector vulnerable, ¿no? Pero desafortunadamente no vemos que generen programas para construir vivienda nueva, ¿no? Siempre han tocado el tema de quitarle a los ricos para dárselos a los vulnerables. Y si ya pronto no van a tener de las empresas de dónde sacarle, tarde o temprano podrían llegar con el sector social, la población civil, que puede tener uno o dos inmuebles para arrendar y de ahí decir, pues este inmueble puede servir para satisfacer un derecho humano que garantiza la Ciudad de México. Y por lo tanto a ti te lo voy a expropiar por utilidad pública. De ahí la importancia de meditar y evitar que nos quiten la Constitución Federal, porque podrían suprimir muchos beneficios de la ley de amparo, como ya lo han hecho. Al día de hoy suprimieron que con 5 amparos que generen beneficios se puede abrogar una ley general. Hoy solamente se protege al que promovió. Y eso implica que si 36 millones de personas votaron y llegan a ser afectados por una ley y no promueven amparo, no tendrán el beneficio de amparo y pueden estar perjudicados en sus derechos, en sus patrimonios, porque de ese grupo del sector y en toda la población en general, pues podemos tener un patrimonio que queremos conservar y que nos ha costado y del cual hemos cooperado con las contribuciones, pero pudiese verse afectado con estas nuevas legislaciones. De acuerdo a esto, los invito a reflexionar, a unirse, podemos platicar y buscar medios de defensa. Porque a pesar de que esto diga que respeta la Constitución Federal, pues también lo tenemos que hacer valer en un juicio. Y eso implica contratar un abogado, promover una instancia y hacer valer esa circunstancia. Y si no lo hacemos valer, será como letra muerta y la autoridad seguirá en el curso de sus actos. Estoy a sus órdenes, cuenten con su servidor. Nos vemos en la próxima.